Muy bien, chicos, ¿qué tal? Bueno, vamos a continuar con el tema de los procesos digestivos. Hemos visto ya los procesos digestivos en invertebrados, tanto en los más sencillos como ya en los vertebrados complejos, ¿vale? Pero vamos a pasar al siguiente nivel, que es el de los vertebrados, ¿vale? Los procesos digestivos en vertebrados se caracterizan por ser mucho más complejos, ¿vale? En que se incrementa aún más la complejidad respecto a los invertebrados, ¿vale? Y se vuelve más complejo en cuanto a que aparecen pues esfínteres, también un incremento de la superficie de absorción, unas ondas que se llaman ondas peristálticas, las glándulas digestivas se hacen más complejas y empieza a haber un control hormonal de la nutrición, ¿vale? Vamos a desglosar uno por uno, ¿vale? Bien, vamos con los esfínteres, ¿vale? Quedaos con esta imagen porque luego vamos a hablar mucho del estómago, ¿vale? Pues los esfínteres son básicamente anillos musculares involuntarios generalmente que controlan, perdón, el paso del alimento de unas secciones a otras, ¿vale? Por ejemplo, en el estómago tenemos un esfínter superior y un esfínter inferior. El superior sabéis que se llama cardias, el inferior se llama píloro, ¿vale? El cardias controla el paso del alimento del esófago al estómago, pero eso siempre va a permitirlo, lo que va a impedir es lo contrario, ¿vale? Va a impedir que la comida salga del estómago. Cuando no lo impide, cuando vomitamos, ¿vale? Y el píloro hace lo contrario, también evita la salida del alimento, pero lo va dejando salir poco a poco cuando ya ha sufrido todo el proceso digestivo, ¿vale? Hay más glándulas, bueno, perdón, esfínteres en el aparato digestivo y en otras partes del cuerpo también, ¿vale? Bien, aparece un incremento de la superficie de absorción, ¿vale? Lo primero pido un poco perdón porque voy a pecar un poco de usar el aparato digestivo humano, ¿vale? Pero es que son las mejores imágenes que hay y además es el que mejor controláis, porque lo hemos visto ya en tercero de la ESO, ¿vale? Pero bueno, siempre que pueda meteré imágenes de otros animales también para que no os quedéis en que estamos viendo el ser humano, sino que estamos hablando de todos los vertebrados, ¿vale? Bueno, si os acordáis, en el intestino delgado, por ejemplo, en el humano, aparecían unos plegamientos, ¿vale? Que a su vez tenían otras microplegamientos, ¿vale? Que son las vellosidades y las microvellosidades, ¿vale? Y eso incrementa la superficie de absorción del tubo digestivo. Se me ha ido al final. Vale. Las ondas peristálticas, ¿vale? Las ondas peristálticas son contracciones del tubo digestivo, ¿vale? Que permite impulsar el alimento, ¿vale? Es como cuando nosotros queremos estrujar la pasta de dientes y apretamos de abajo hacia arriba, pues esto es lo mismo, ¿vale? Son ondas de contracción que van desde la zona anterior hacia la zona posterior y con esa contracción, ¿vale? Lo que va haciendo es hacer que el bolo alimenticio vaya avanzando, ¿de acuerdo? Luego también aparecen glándulas digestivas cada vez más complejas. Si os acordáis, en los invertebrados hablábamos del hepatopáncreas e incluso en algunos casos de glándulas salivales. Bueno, pues en los vertebrados mantenemos las glándulas salivales, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, el hepatopáncreas se divide en hígado, que genera la bilis que se almacena en la vesícula biliar, y el páncreas, que va a generar los ácidos digestivos del intestino delgado, ¿vale? Y por último aparece un control hormonal de la nutrición, ¿vale? Y de la digestión. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos hambre es porque aparecen ciertas hormonas que nos van a estar controlando esa sensación de hambre o no, ¿vale? Concretamente creo que es en la hipófisis, que es una glandulita que tenemos aquí abajo del cerebro. Y bueno, pues se controla por falta. Bueno, generalmente es la insulina la que va más o menos manejando, ¿de acuerdo? Cuando hay gran cantidad de azúcar, o sea, va un poco con las concentraciones de azúcar en sangre, ¿vale? Pero también hay un control por las reacciones del estómago, ¿vale? Cuando el estómago se está moviendo o no, ¿de acuerdo? También va a influir. Por eso, por ejemplo, si tenemos hambre y nos comemos un chicle, el chicle no lo comemos, no lo tragamos, pero hace como ese reflejo,
de que estamos comiendo y automáticamente nuestra hipófisis deja de secretar ciertas enzimas para dejar de tener hambre, ¿vale? ¿Qué pasa? Que luego al ratito dice, espérate, me estás engañando y vuelve a empezar a tener hambre, ¿vale? Bueno, vamos un poco con los órganos y los procesos digestivos. Concretamente iremos analizando los de la boca, el tubo digestivo en la parte superior, luego en la parte inferior, ¿vale? Lo que es el intestino delgado y el intestino grueso, ¿de acuerdo? Entonces, hoy vamos a quedarnos con lo que es la boca y el tramo superior, ¿vale? Y dejaremos el intestino delgado y el grueso para otra clase. Bien, vamos primero con los labios, ¿vale? Bueno, todo lo que está relacionado con la boca. Vamos con los labios, que es un órgano, una estructura exclusiva de los mamíferos, ¿vale? Aparecen los mamíferos por una cuestión muy clara, y es que necesitamos labios para poder absorber, ¿de acuerdo?, la leche de las glándulas mamarias. Sabes que las glándulas mamarias es lo que da el nombre a los mamíferos, ¿vale? Entonces es una cosa exclusiva de los mamíferos, que tienen todos los mamíferos, y en el caso de casi todos los mamíferos que tienen pezón, necesitamos labios para poder succionar esa leche, ¿de acuerdo? Bien, luego tenemos la lengua, ¿de acuerdo? La lengua sí que está en todos los vertebrados, pero va a tener diferentes funcionalidades, ¿de acuerdo? Diferentes desarrollos de función según el grupo. Empezamos, por ejemplo, con los peces, ¿de acuerdo? Los peces tienen una lengua con una base ósea, ¿de acuerdo? O cartilaginosa, dependiendo si son peces óseos o cartilaginosos, ¿vale? Acordaos que los cartilaginosos serían, por ejemplo, los tiburones, las mantarrayas, y los óseos, todo lo que generalmente consideramos un pez, ¿vale? Tienen una movilidad escasa y generalmente es para desviar el alimento hacia el tubo digestivo en lugar de que se vaya hacia las branquias, ¿vale? Bien, en anfibios y reptiles suele ser una lengua mucosa y, por ejemplo, en sapos o incluso en los camaleones, que es un reptil, ¿vale? La lengua pues tiene una función importantísima a la hora de capturar las presas, ¿vale? Suele ser, bueno, es una lengua musculosa y, como os digo, de una gran importancia en algunos grupos. En el caso de las aves, ¿de acuerdo? En el caso de las aves, la mayor parte tienen una estructura córnea, ¿de acuerdo? Incluso veis aquí, en el caso de esto es un ganso, ¿vale? Tiene incluso pequeños dientecitos en la lengua, ¿de acuerdo? O el colibrí, que tiene una lengua muy alargada para poder meterlo en las flores más largas y poder sacar el néctar, ¿de acuerdo? Tienen también muchas funciones referidas al canto de los pájaros, ¿vale? En el caso de los mamíferos tenemos una lengua musculosa, ¿no? Que va a participar en la deglución, ¿de acuerdo? Y en algunos casos también para coger la hierba, ¿vale? Veis aquí, me veis con una jirafa, ¿de acuerdo? Dándole de comer y, bueno, pues veis que consigue... Esto era un vídeo, bueno, da igual, aquí está. Tengo que quitar el láser, creo. Ahí está. ¿Vale? Veis cómo es capaz de articular la lengua para coger la comida. Eso ellos lo usan, en el caso de las jirafas, para rodear las ramas de las acacias y arrancar todas las hojas. Algunos, como por ejemplo las vacas o las cabras, lo utilizan para arrancar la hierba del suelo, ¿vale? Bien, vamos con los picos. En el caso de los picos es casi exclusivo de los pájaros y, como veis, la variedad de picos es ingente. Aquí están los más típicos y se adaptan concretamente al tipo de nutrición que tienen los pájaros. Por ejemplo, las aves de presas tienen un pico superior mucho más largo, ¿vale? Acabado en pico, y el pico, la parte inferior, más cortita para poder desgarrar. Los filtradores justos al revés, ¿vale? Los frugívoros necesitan picos muy grandes para poder romper la fruta. Yo qué sé. Los comedores de semillas tienen que tenerlo para poder romper las semillas. No sé, tenéis aquí infinidad de variaciones en los picos, ¿vale? Quedaos con esto cuando vayamos a estudiar un poco lo que es la evolución, porque es una de las cosas en las que se fijó Darwin en las Islas Galápagos para describir el proceso evolutivo en los pinzones. Bien, como os estaba diciendo, es casi exclusivo de los pájaros. Hay un vertebrado que también tiene pico, que no es un pájaro.
Los quelonios, ¿vale? Las tortugas tienen también un pico para poder comer, pues por ejemplo, generalmente frutas y vegetales, ¿de acuerdo? Bien, vamos con las dentaduras. Las dentaduras también están en casi todos los vertebrados, salvo, evidentemente, los que tienen pico, ¿vale? Estos son, por ejemplo, los tipos de dientes que tienen los peces, ¿de acuerdo? Varían mucho según el tipo de nutrición. Aquí esto que parece una dentadura humana es un tipo de dentadura que los dientes se les fusionan en forma de placas, ¿vale? Esto, por ejemplo, sería una lamprea, que es una... acordaos que son peces no mandibulados, pero que aún así tienen dientes que usan para desgarrar la carne de sus presas, ¿vale? En el caso de anfibios también tienen dientes, aunque suelen ser muy poco desarrollados, ¿vale? Los veis aquí, esto es una especie de radiografía, ¿de acuerdo? Y bueno, qué deciros de los reptiles, ¿vale? Los cocodrilos, no hace falta que explique mucho sobre su dentadura, ¿vale? Y pues adaptaciones como por ejemplo algunos ofidios, algunas serpientes, para poder inyectar el veneno, ¿de acuerdo? Son dientes que parecen, o sea, que tienen casi la estructura de una aguja, ¿vale? Para poder introducir el veneno. Los dientes, no olvidemos que su función principal es la digestión, ¿vale? La digestión mecánica, la trituración de los alimentos. Por lo tanto, va a ir muy en acorde con el tipo de nutrición que tengan los diferentes animales. Aquí vamos un poco con los mamíferos, ¿vale? La dentadura de los mamíferos varía mucho según si son carnívoros, herbívoros u omnívoros, ¿vale? En el caso de los herbívoros, lo que van a tener son los incisivos y los caninos muy poco desarrollados, básicamente para cortar la hierba, y lo que tienen muy desarrollados son los molares, porque tienen que machacar mucho, rumiar mucho la comida, ¿vale? Aquí tenéis un cráneo de, pues parece un búfalo o algo así, ¿vale? En el caso de los carnívoros, al contrario, lo que se desarrolla mucho sobre todo son los caninos, ¿vale? Y los incisivos para poder cortar y desgarrar la carne, ¿vale? Luego la carne tendrá una digestión más química. Entonces los molares y los premolares tienen mucho menor desarrollo, ¿vale? Porque aunque mastican un poco la carne, muchas veces se la tragan entera y ya que se encarga el estómago de digerir con la pepsina las proteínas, ¿vale? Y los omnívoros, necesitamos una dentadura mucho más equilibrada. ¿Por qué? Pues porque comemos carne, comemos también vegetales, entonces tenemos que meter mezclar un poco todo, ¿vale? Tenéis aquí un omnívoro, ¿vale? Y aquí un carnívoro, ¿veis la diferencia? Aunque no es muy clara, ¿vale? Esto es un omnívoro, yo creo que todavía muy carnívoro, ¿vale? Pero los caninos están mucho más desarrollados, ¿vale? Y sobre todo la diferencia está en los molares, veis que aquí están casi desaparecidos y aquí todavía presentan una estructura parecida a la de los herbívoros, ¿vale? Bueno, aquí tenéis varios tipos, por supuesto, por ejemplo, aquí tenéis un delfín, ¿vale? Con muchísimas dientes para capturar los peces, pero a la vez un cráneo muy fusiforme para que sea hidrodinámico. Aquí esto pues parece un antílope o algo así, ¿vale? Esto es un omnívoro, esto parece un ratón, ¿de acuerdo? Esto parece algún tipo de felino. Bueno, veis que las dentaduras van muy en acorde con el tipo de nutrición que tienen los animales. Bien, pasamos a las glándulas salivales. Bueno, pues no cambia mucho respecto a los invertebrados que ya aparecen, ¿vale? Generalmente tenemos varias glándulas debajo de la lengua, también a los lados. Y bueno, pues por ejemplo los perros también, ¿vale? Pues, por poner un ejemplo. La saliva tiene una doble función. Una es la digestión química porque tienen amilasa, que es una enzima que va a romper los enlaces glucosídicos del almidón, ¿vale? Volvemos un poquito a la bioquímica que hemos estudiado al principio del curso. Acordaos, los monosacáridos se unen por enlaces glucosídicos, pues la amilasa se encarga de romperlo, ¿vale? Para comprobarlo, muy sencillo, comer un trozo de pan y masticarlo durante mucho rato, ¿vale? Tras 3-4 minutos veréis que empieza a tener un sabor dulce, porque el almidón del pan empieza a estar roto y empieza a ser glucosa, ¿vale? Y también tiene la función de hidratar y lubricar la comida, ¿vale? Para formar el bolo alimenticio y que pase a la siguiente fase del tubo digestivo, ¿vale? Vamos con el primer tramo del tubo digestivo, ¿vale? Cuando ya tenemos el bolo alimenticio hidratado, va a pasar primero por la faringe, ¿vale? Es una primera sección del tubo que compartimos con el respiratorio,
¿vale? Cuando nos atragantamos es porque se bloquea la faringe, ¿vale? Al bloquearse la faringe se bloquea también el respiratorio. Si se bloquea después de la faringe no dejamos de respirar, ¿vale? Bien, la faringe no tiene mucho secreto, ¿de acuerdo? Tiene más importancia, pues por ejemplo, con el habla y el canto de los pájaros, pero bueno, vamos con el esófago, ¿vale? El esófago es la siguiente parte, ya sí que es exclusiva del digestivo, ¿de acuerdo? Y va a conectar la faringe con el estómago, ¿de acuerdo? En el caso de las aves hay una pequeña variante y es el buche, ¿vale? Aparece el buche, que es una dilatación lateral que aparece para almacenar la comida, ¿vale? Porque su estómago va a ser diferente, ¿vale? Van a tener un estómago digástrico y ya eso ya es al final de la clase de hoy, ¿vale? Bueno, acordaos que tenemos el cardias que regula el paso de la comida entre el esófago y el estómago, ¿vale? Pero también tiene un esfínter superior, ¿vale? No sé si os ha pasado alguna vez, esto es un poco asqueroso, pero bueno, de esto que vas a vomitar, notas cómo te sube, pero consigues más o menos que no salga, ¿vale? Pues eso va a ser el esfínter superior que se cierra para que el vómito no salga, ¿vale? Bueno, vamos con el estómago. Bien, el estómago, nuevamente tenemos aquí el estómago humano, ¿vale? Que veis que se divide en bastantes partes, pero nos va a interesar sobre todo el tema de la digestión química, ¿vale? En el estómago vamos a tener unas glándulas gástricas, ¿vale? Que son estas glándulas, ¿de acuerdo? Que veis aquí. Y esto sería una glándula gástrica que tiene diferentes tipos de células. Tenemos unas células secretoras que se llaman las células parietales, que son estas grandes que están aquí arriba, ¿vale? Que van a formar o van a producir el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico va a acidificar el estómago, va a bajar el pH del estómago para activar las enzimas pepsina, que están formadas por las células principales, que son todas estas, ¿vale? La pepsina es una enzima que va a romper los enlaces peptídicos, es decir, van a romper los enlaces que unen los aminoácidos, va a digerir las proteínas, ¿vale? A su vez, también tenemos unas glándulas, ¿vale? Que son estas de aquí, que son las células calciformes, que estas van a secretar una mucina, que es una sustancia mucosa que lubrica todas las paredes del estómago para que nuestras enzimas no digieran a nuestro propio estómago, ¿vale? Cuando tenemos una úlcera de estómago es porque estas glándulas han dejado de formar esa mucina y las enzimas han empezado a atacar a nuestras propias células. Bueno, tras toda esta mezcla, ¿de acuerdo? Porque el estómago también es un músculo, veis aquí que tiene muchas capas musculares, ¿vale? Van a ir removiendo todo, ¿vale? Y haciendo una digestión, formando el quimo, ¿de acuerdo? El quimo es el resultado de la digestión del bolo alimenticio. Y la glándula inferior, el píloro, se va a abrir para dejar paso a la siguiente fase, que eso ya lo dejaremos para la próxima clase. Pero no puedo... Uy, se me olvidó eliminar esta imagen. No puedo avanzar sin explicar los tipos de estómagos que hay en los vertebrados, ¿vale? Bueno, tendríamos los estómagos monogástricos, que son los que tenemos nosotros, por ejemplo, ¿vale? No pasa nada porque al final el estómago humano, pues lo hemos estado viendo todo el rato, ¿vale? También lo tienen los peces, ¿vale? Los peces tienen un estómago monogástrico, ¿de acuerdo? Que pueden tener una serie de ciegos para almacenar el alimento un tiempo, ¿vale? En el caso de los reptiles también es un estómago, perdón, de los anfibios es un estómago monogástrico, ¿de acuerdo? Y en los reptiles también, os he puesto la serpiente que me parece muy interesante, ¿vale? Es toda esta parte naranja, ¿de acuerdo? Del estómago, veis que es muy alargado, ¿vale? Ocupa bastante capacidad interna. Tienen digestiones larguísimas, larguísimas las serpientes, que diga, ¿vale? Entonces, estómagos monogástricos en peces, anfibios, reptiles y algunos mamíferos. Los mamíferos no rumiantes como nosotros, ¿vale? Con forma de saco. Bien, luego tenemos los vertebrados digástricos, es decir, que tienen dos estómagos o que el estómago se divide en dos, ¿vale? Serían las aves. Las aves hemos dicho que el esófago tenía una pequeña saco, ¿vale? Que sería el buche, y del buche pasamos al estómago. Y el estómago tiene dos partes, ¿vale? La molleja, bueno, el proventrículo, que sería esto, que es una parte glandular. Aquí van a secretar las enzimas,
digestión química, y cuando termina la digestión química pasa a la molleja con una digestión mecánica, ¿vale? Se va a encargar de triturar los alimentos. Como no tienen dientes, tienen que triturar los alimentos después, ¿vale? Y entonces, no sé si habéis visto alguna vez las gallinas picando el suelo, ¿vale? Es porque se comen piedras. Comen piedras para introducirlas en la molleja y así cuando se mueve, tritura el alimento machacándolo con esas piedras, ¿vale? Como si fuera un molino de toda la vida, ¿de acuerdo? Entonces, la parte trituradora de los alimentos ocurre allí, en la molleja, en el estómago, ¿vale? Utilizando generalmente piedras. Y luego tendríamos los poligástricos, ¿vale? El estómago exclusivo de los mamíferos rumiantes. Bueno, sabes que los rumiantes se llaman así porque rumian, ¿vale? Es decir, mastican el alimento 2 veces. Se pasan todo el día comiendo, básicamente. Es decir, tienen una primera fase, ¿de acuerdo? Donde comen, ¿vale? Y van almacenando toda esa comida en el rumen. Veis que es toda esta parte más rosácea, que es, pues, qué deciros, un 60% del estómago, ¿vale? Más de la mitad. Y ahí van a digerir la celulosa, ¿vale? Volvemos un poquito a la bioquímica del principio de curso. ¿Os acordáis que la celulosa era un polisacárido con un tipo de enlace más fuerte, con una función estructural que está en las células vegetales, ¿vale? En las paredes de las células vegetales, y es un polisacárido que no podemos digerir, ¿vale? Entonces, aquí los rumiantes tienen unas bacterias simbióticas que sí que son capaces de romper esa celulosa, ¿vale? Entonces lo dejan aquí fermentando un tiempo, ¿vale? Mientras ellos van masticando, y ya cuando tienen el rumen lleno es cuando las vacas se tuman, pues al sol o a la sombra en verano, ¿vale? Y entonces van regurgitando poco a poco esa comida del rumen y la dan otro segundo repaso con la boca, vuelven a masticarla. La segunda vez que tragan, en lugar de ir al rumen, va a pasar a la redecilla o retículo, ¿vale? Donde se va a completar la digestión. En esta cavidad, bueno, pues hay pequeñas cantidades de comida, ¿vale? Mientras que van masticando la siguiente tanda. Antes de tragar, de la redecilla pasa al omaso, ¿de acuerdo? Y del omaso al abomaso o cuajar, ¿vale? Todo esto va a ser ya con la comida muy triturada, ¿vale? Y lo que van a hacer aquí, sobre todo, es en el omaso absorber el agua, ¿vale? Para poder, porque están como están comiendo planta, pues generalmente tiene mucha agua, ¿vale? Entonces absorben el agua y así se rehidratan. Y en el abomaso van a incluir las enzimas gástricas y aquí hacer la digestión química, ¿vale? Y ya después de hacer la digestión química, al intestino delgado para absorber, ¿vale? Bueno, clase densita, ¿vale? Aunque hemos avanzado un poquito, pero muy densa. Así que bueno, lo dejo por aquí hoy. Espero que os haya gustado. A mí ya sabéis que me encanta esta parte, así que me explayo un poco. Un saludo chicos y nos vemos pronto.